La reunión anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich se celebró durante 3 días para abordar temas de las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa. El evento reunió a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad alemana. La Unión Africana celebró su cumbre anual en Etiopía. El bloque de integración llegó con un mensaje de unidad a pesar de las crisis que acosan a la región. Canciller de Irán llegó a Ginebra para la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, mientras Israel continúa sus ataques contra los habitantes de Palestina. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada, ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos minutos de programa. Comenzamos con las informaciones. Entre el 13 y el 15 de febrero, más de 60 jefes de Estado y de Gobierno y representantes de 120 países se dieron cita en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania. Durante el Foro Líder Internacional sobre Política de Seguridad, se pusieron de manifiesto las crecientes dudas dentro de la relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos. El presidente del evento incluso se preguntó si Occidente aún comparte los mismos valores. Por su parte, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sentenció que Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia. En ese contexto, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó a las potencias de la OTAN que pongan freno y firmen para impedir una nueva carrera armamentística, porque consideran que actualmente el rearme que necesita el mundo es en el plano moral. This is a mistake, a historical error that we cannot commit again, particularly not today with artificial intelligence casting a shadow of uncertainty over the entire world. That is why I would like to humbly ask all these powerful nations, please stop nuclear rearmament. Sit down, negotiate, and sign a new START treaty to ensure continuity of the one that has just expired. As a non-nuclear country that has witnessed nuclear bombs accidentally being dropped on its territory back in 1966, I beg you, prevent the launch of a new arms race while it is possible. La dramaturgia de la Conferencia de Seguridad de Múnich tuvo mucho que ver con un escándalo ocurrido el año pasado. En ese entonces, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance enfrió los ánimos del salón de reuniones con una reprimenda euroescéptica. Nunca antes los estadounidenses y los europeos habían estado tan distanciados en un evento de este tipo. 12 meses después se centró principalmente en la situación actual. ¿Qué espera el uno del otro, o sea, Estados Unidos de Europa o viceversa, tras un año de la toma de posesión del presidente Donald Trump? En la cita, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, dio el pitazo de salida y aprovechó el escenario para pronunciar un discurso sobre la política exterior de su país. La conferencia comenzaba con la sentencia del orden mundial, según Merz. Bajo destrucción. Pero ¿cuál ha sido la conclusión principal? Señor secretario, no sé si ha oído el suspiro de alivio que recorrió esta sala. La palabra clave, alivio. Tras el explosivo discurso del vicepresidente J.D. Vance el año pasado, los asistentes contenían la respiración para saber el siguiente paso de la delegación estadounidense. No buscamos separarnos, sino fortalecer una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana. Aunque nuestro hogar esté en el hemisferio occidental, los estadounidenses seguiremos siendo siempre hijos de Europa. Esta vez Estados Unidos adoptó un tono más suave, además de dedicar un pequeño halago a los anfitriones alemanes. Nuestro gran corazón del Medio Oeste fue construido por granjeros y artesanos alemanes que transformaron llanuras vacías en una potencia agrícola mundial y, por cierto, mejoraron drásticamente la calidad de la cerveza estadounidense.
Este cambio de tono pareció ser bien recibido por los europeos. El mensaje principal ha sido: hagámoslo de nuevo. Tuvimos éxito durante la Guerra Fría. Alemania se reunificó, un triunfo de la relación transatlántica, de nuestro vínculo y, por supuesto, de la OTAN. Hoy somos más fuertes que nunca. Si el mundo cambia, nosotros también tenemos que cambiar, pero la mejor manera de hacerlo como aliados y socios es hacerlo juntos. 3 días repletos de discursos y paneles han llegado a su fin hasta el próximo año. Muchos comparan esta conferencia con una especie de speed dating político, y este año el ambiente es de alivio. Por lo menos terminó sin grandes conflictos. El esperado discurso del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en la segunda jornada de la conferencia confirmó la profunda brecha entre Estados Unidos y Europa. Rubio fue mucho más respetuoso en su tono que J.D. Vance el año pasado. El republicano elogió expresamente los lazos históricos entre ambos socios. Sin embargo, su mensaje fue claro: si Europa sigue el camino de Donald Trump, la alianza se mantendrá. De lo contrario, el bloque comunitario tendrá que valerse por sí mismo. En una crítica generalizada, el jefe de la diplomacia de Washington apuntó contra una política energética que rinde culto excesivo al clima y criticó que Naciones Unidas prácticamente no desempeña ningún papel en la solución de los problemas actuales. Además, subrayó que el gobierno estadounidense, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, iba a corregir estos errores y esperaba que Europa siguiera este camino. For the United States and Europe, we belong together. So in a time of headlines heralding the end of the transatlantic era, let it be known and clear to all that this is neither our goal nor our wish. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually, and we are connected culturally. En Múnich quedó patente que si bien Estados Unidos y Europa afirman que seguirán necesitándose el uno del otro, ambos socios se han distanciado visiblemente. Por otra parte, Ucrania continúa en el centro de las preocupaciones. Los representantes europeos también exigieron con insistencia participar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el fin del conflicto con Kiev. Tercer y último día en Múnich, con Ucrania todavía en el centro de las preocupaciones. Durante la última jornada de la Conferencia de Seguridad organizada en la ciudad alemana, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, abordó el sensible tema de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Pero aunque el bloque dice estar a favor de este proyecto, los países miembros no quieren fijar una fecha. Mi sensación es que los Estados miembros no están dispuestos a dar una fecha concreta. Queda mucho trabajo por hacer, pero creo que su prioridad, la necesidad urgente de actuar y demostrar que Ucrania forma parte de Europa, está ahí. Kaja Kallas también rechazó la idea difundida por la administración Trump de que Europa estaría enfrentando un declive civilizacional. Es que la reciente agresividad de Washington contra el viejo continente también cruzó los debates en Múnich, en especial el tema Groenlandia. Los dirigentes de Dinamarca y Noruega criticaron la voluntad de Estados Unidos de anexar el territorio semiautónomo. Unfortunately, I think the desire is the same. It's something we, of course, talk a lot about. Desafortunadamente creo que el deseo es el mismo. Es algo de lo que por supuesto hablamos mucho. Y también añadiría que creo que la presión sobre Groenlandia es totalmente inaceptable. Estamos hablando de amenazas y el pueblo de Groenlandia nunca ha sido amenazado por nadie. Por lo tanto, creo que la presión es inaceptable. Threatened before by anyone. I think the pressure is unacceptable. Aunque Groenlandia constituye una línea roja, los dirigentes europeos también enfatizaron en la necesidad de no romper los vínculos entre el continente y Estados Unidos, una voluntad también expresada ayer en Múnich por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.
Cambiamos de escenario, pues entre el 14 y el 15 de febrero pasado, los jefes de Estado y de Gobierno de los 55 países miembros de la Unión Africana se reunieron en Addis Abeba, Etiopía, para la 39ª cumbre de la organización. Un comunicado dio cuenta de que el tema oficial de la cita fue garantizar la disponibilidad sostenible de agua y sistemas de saneamiento seguros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063. En el contexto africano actual, el vital líquido es infraestructura, estabilidad, soberanía y supervivencia. Sin embargo, el continente enfrenta sequías prolongadas en el Cuerno de África, estrés hídricos en amplias zonas y presiones demográficas urbanas que tensan los sistemas sanitarios y productivos. La decisión de colocar el agua como eje de la Agenda 2026 no es retórica, expresa un diagnóstico estructural. Sin seguridad hídrica no hay agricultura resiliente, tampoco seguridad alimentaria ni estabilidad política. El primer ministro etíope destacó la gestión del agua como base del desarrollo y resaltó a la gran presa del renacimiento etíope como símbolo de la innovación africana. Today, as Africa gathers at a defining moment, we recognize that our continent's most strategic asset is not only what we extract, but what we design, build, and govern. Progress is achieved when vision is translated into systems and ideas into lasting institutions. As we build on the African Water Vision 2025, we reflect on a simple truth. Water is more than a resource. It is a foundation of development, innovation, and stability. It shapes our cities, our farms, our health, and our peace. Here in Ethiopia, we have learned that responsible water management is central to guiding development wisely. The Grand Ethiopian Renaissance Dam now powers homes and industry, exports electricity to neighboring countries, and shows how African ingenuity can drive shared prosperity. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mohamed Ali Youssef, instó a las naciones más contaminantes del mundo a apoyar los esfuerzos de adaptación climática del continente. Declaró que quienes contaminan tienen que pagar y señaló que África contribuye solo con alrededor del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pese a ello, sufre desproporcionadamente los desastres climáticos. Señaló que los devastadores ciclones en Mozambique y Madagascar, las sequías en Zambia y Zimbabue, así como las inundaciones en Somalia, son algunos ejemplos de la creciente crisis climática que afecta al continente. Each and every year, devastating cyclones, droughts, floodings, hit our continent, and most recently we had very difficult, very strong cyclones in Mozambique, southern part of Madagascar, and a year ago it was drought, that has stricken countries in the southern part of Africa, Zambia, Zimbabwe, and then floods in Somalia. The African continent contributed only up to 4% to the greenhouse effect and emissions. And the polluters have to pay. They have to support our member countries to develop their adaptation plans to fight against climate change. La idea de que sin seguridad hídrica no hay agricultura resiliente, tampoco seguridad alimentaria ni estabilidad política, fue ratificada por el jefe de estrategias políticas y campañas de WaterAid Ghana, Ibrahim Moussa, en un análisis para France 24. One of the recommendations we have been making to African leaders is to consider water as the transformational sector that can catalyze the remaining 16 Sustainable Development Goals. And Goal 6 is dedicated to safe water and sanitation. If investment is channeled into sanitation and water, then you can be sure that Goal 1, which is ending poverty
and the other goal, which is about ensuring food security, quality education, and gender, will all be achieved. But without safe water, we cannot have any of the SDGs achieved. And one of the recommendations to turning financing into reality, we recommend that governments across Africa should turn to domestic resource mobilization. Esta cumbre es el máximo foro de toma de decisiones del continente con el fin de establecer las prioridades políticas para el próximo año. La cita se desarrolló bajo tensiones que exceden al clima y se centró además en los desafíos para la paz y la seguridad. En su discurso, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió no más explotación ni saqueos en el continente. Dijo que los pueblos de África deben beneficiarse de sus recursos. En medio de conflictos y tensiones en varios Estados miembros de la Alianza, el alto funcionario de Naciones Unidas afirmó que la República Democrática del Congo deben cumplirse, empezando por un alto el fuego inmediato y el respeto a la integridad territorial. También tuvo palabras para otras naciones del continente. Además, en el comunicado final del evento se expresó profunda preocupación por conflictos, terrorismo y extremismo violento, cambios inconstitucionales de gobiernos y crisis humanitarias en la región. Además, la propia Unión Africana enfrenta cuestionamientos de sectores juveniles que la perciben distante de las urgencias demográficas y económicas. Vale destacar que África es el continente más joven del planeta si nos referimos a representación demográfica. La brecha entre liderazgo político tradicional y expectativas juveniles es un factor que se pedía no fuera ignorado en la cumbre. En este contexto, el presidente de Ghana instó a los líderes del bloque a apoyar una resolución histórica que declarara la trata transatlántica de esclavos un crimen de lesa humanidad. Asimismo, añadió que la propuesta será presentada posteriormente a la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover reparaciones, disculpas formales y la devolución de los objetos africanos robados. La iniciativa ha obtenido un creciente apoyo internacional. Building on our presidency of the G20, which all attest to having been very successful, we continue to advance the priorities of the Global South. Now, these include inclusive growth, debt relief, climate action, reform of global governance institutions, and the beneficiation of critical minerals at source, as we said. Drawing on the work of the G20 Extraordinary Committee on Global Inequality, we are working with other international partners towards launching the International Panel on Inequality. This is an important pillar of the global effort to reduce inequality within and between nations. We continue to champion multilateralism and strengthen humanitarian diplomacy. South Africa remains clear and a consistent voice for international law, for justice, and for human rights. Vamos con noticias del Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, se reunió este lunes con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, para mantener conversaciones técnicas sobre la cuestión nuclear de Teherán. La cita se celebró en el lugar de estancia de Araghchi en Ginebra, antes de las negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos previstas para el martes en la ciudad suiza, con mediación de Omán. Tras la reunión, Grossi afirmó en una publicación en la red digital X que ambas partes mantuvieron profundas discusiones técnicas para las importantes negociaciones. Con anterioridad, ese mismo día, Araghchi agregó que también se reunirá con el ministro de Exteriores de Omán. En una entrevista con la BBC en Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que la nación persa está dispuesta a considerar compromisos para alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos si Washington está dispuesto a negociar el levantamiento de las sanciones. Además, añadió que la pelota estaba en la cancha de Estados Unidos y así demostrar que quieren llegar a un pacto. Estamos listos para discutir temas relacionados con nuestro programa, siempre y cuando ellos
también estén dispuestos a hablar sobre las sanciones, porque las sanciones, como las llamamos sanciones ilegales, deben estar sobre la mesa. No se puede aceptar la idea de que Irán tenga que hacer ciertas cosas sin que la otra parte se comprometa a hacer su parte. En paralelo, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien busca dirigir la ONU, cambió su postura ante Irán, pese a que su narrativa permitió el ataque israelo-estadounidense en junio pasado contra Irán. El politólogo chileno Pablo Jofré Leal, en una entrevista este lunes con Hispan TV, comentó su desconfianza en las recientes declaraciones de Grossi, en las que dijo que deben reconocerse el derecho de Teherán a las actividades nucleares pacíficas. Hoy esta declaración no se condice con la serie de declaraciones que ha hecho con anterioridad, ¿no? Irán ha criticado duramente a Grossi, acusándolo de parcialidad hacia Estados Unidos e Israel, debido a que, recordemos, un informe de esta agencia, publicado semanas antes del inicio de los ataques de junio del 2025, sirvieron para lo que Irán definió como preparar el terreno de una ofensiva. Y en eso cumplió un papel el señor Rafael Grossi. Sirvió de soporte narrativo este informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y por tanto, Irán ve a Grossi más bien como un facilitador de las posturas de Estados Unidos y las posturas de Israel. Recordemos que la certificación técnica de la Agencia Internacional de Energía Atómica es clave para que Occidente alivie o termine de una vez con sus sanciones. Trump ha amenazado con atacar a Irán si no se alcanza un acuerdo para frenar su programa nuclear, mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región. Sin embargo, el tono cambió el sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Washington busca una vía conciliadora. Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió desmantelar el programa nuclear de Irán. Estados Unidos prioriza la diplomacia y guarda un tono conciliador. En medio de su viaje a Eslovaquia, el secretario de Estado Marco Rubio reafirmó que Washington quiere favorecer la vía diplomática en cuanto a la complicada cuestión del programa nuclear iraní. Declaraciones días previo al encuentro de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner con responsables iraníes. Tratamos con personas cuyas decisiones geopolíticas son teología pura. Es algo complicado. Nadie fue capaz de llegar a un acuerdo satisfactorio con Irán. Lo vamos a intentar. La Unión Americana presiona al país persa para que abandone el enriquecimiento de uranio que, según Washington, tiene una dimensión militar. Acusaciones rechazadas por Teherán, que siempre ha afirmado que su programa nuclear se limita al ámbito civil. Pero ante la amenaza de una intervención militar estadounidense, el gobierno iraní indicó que podría aceptar diluir su uranio más enriquecido a cambio de un levantamiento de las sanciones estadounidenses, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu considera que solo detener el proceso de enriquecimiento no sería suficiente. La segunda condición es que no debe haber capacidad de enriquecimiento. No se trata únicamente de detener el proceso de enriquecimiento, sino de desmantelar los equipos y las infraestructuras que permiten enriquecer el uranio. El tercer punto es abordar también las cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. El riesgo de escalada militar no se puede descartar. Según el canal CBS News, que cita dos fuentes cercanas al caso, Donald Trump hubiera dicho a Netanyahu que apoyaría ataques israelíes contra el programa de misiles balísticos iraníes si Washington y Teherán no llegaban a un acuerdo. Esta semana se realizará la reunión inaugural de la Junta de Paz de Donald Trump, quien anunció que destinará más de $5.000 millones a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en Gaza. El órgano dirigido por el presidente de Estados Unidos fue concebido para supuestamente poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero su carta le asigna un objetivo mucho más amplio: la resolución de los conflictos armados en el mundo. Además, Trump tiene ambiciones inmobiliarias en la región que ni él ni su yerno han escondido. Incluso su familiar en el último foro de Davos mostró una serie de diapositivas con decenas de rascacielos a lo largo de la costa mediterránea y urbanizaciones en la zona de Rafah. No obstante, la realidad es muy diferente. A pocos días de la reunión de la Junta de Paz, Israel ataca sin cesar la franja. Los familiares en duelo lamentan la pérdida de sus seres queridos asesinados en otra ola de ataques israelíes.
Un hombre que perdió a su sobrino dice que los civiles fueron atacados en un campamento de desplazados en Jabalia. A Israel no le importan los altos al fuego ni las treguas. Vivimos bajo una tregua durante meses y sin embargo nos atacaron. Israel actúa según el principio de decir una cosa y hacer otra. Mientras trasladan los cuerpos al hospital, muchos se preguntan sobre la validez del plan de paz mediado por Estados Unidos. ¿Creen que Trump vendría a ayudarnos o defendernos? El que está suministrando a Israel todo tipo de armas mortales, proporcionándole dinero, apoyo político, protección y defensa aérea internacional. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.